Wer baute das 7-torige Zwiebel? In den Büchern stehen die Namen von Königen. Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt? Und das mehrmals zerstörte Babylon. Wer baute es so viele Male auf? Wohin gingen an dem Abend, wo die chinesische Mauer fertig war, die Maurer? Selbst in den sagenhaften Atlantis brüllten doch in der Nacht, wo das Meer es verschlang. Caesar schlug die Gallier. Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich? Jede Seite ein Sieg. Wer kochte den Siegesmaul? Alle 10 Jahre ein großer Mann. Wer bezahlte die Speisen? A tantas historias, tantas preguntas. Vamos a ella. Vamos. Desde Machaín 3517, capital, transmite FM Latinoamericana, 97 MHz. Arrancamos, gente, aquí en Contraorden hasta las 23. Un programa del Centro de Profesionales por Derechos Humanos y los Comités contra la Represión y la Impunidad. Y ya estamos en contacto con Gregorio Flores, él participó activamente en el Cordobazo y fue uno de los dirigentes que llevó adelante el Citran-Citram. Gregorio, buenas noches. Buenas noches. En aquel momento no se peleaba solamente por un aumento de salario, también se peleaba por la dignidad del trabajador, por el respeto que el trabajador merecía dentro de la fábrica, como Claro. es el derecho elemental de poder elegir a su dirigente, y proclama la vigencia de la democracia obrera, es decir, que los trabajadores en asamblea participen, decidan. Entonces fíjese usted Sí. que se llegó a tomar fábricas con rehenes, llenando las fábricas con tambores llenos de combustible, reclamando el derecho de que los trabajadores pudieran elegir a sus propios dirigentes. Toda esa base que usted estaba contando que surge tras el Cordobazo, muchos de los 30.000 desaparecidos serían de esa base dirigencial, ¿no? Bueno, tengo un minuto. Tiene un minuto, por supuesto.
el 60 al 70% de las personas desaparecidas pertenecían a la clase trabajadora. Y entre ellos los mejores dirigentes, los mejores activistas, los mejores delegados, o están desaparecidos, están muertos, o se fueron al exilio. Entonces la clase obrera quedó un poco huérfana de sus dirigentes y de su dirección. Bueno, ahí lo continuamos el miércoles que viene. ¿Le parece? Sí, con mucho gusto. Muy amable, Gregorio Flores. No, Un abrazo grande y ahí nos estamos viendo. al contrario, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. ¿Le puedo hacer una consulta? Son 10 segundos. Bueno. ¿Le puedo hacer una consulta? Son 10 segundos nomás. Una consulta son 10 segundos nomás. Estamos haciendo un minutito. Bueno. ¿Te hago una consulta nomás? Dale, gracias. Estamos haciendo un documental sobre el sindicalismo clasista que existió acá en la Fiat. ¿Vos recordás algo? ¿Sabés algo de lo que fue el sindicalismo clasista? No conozco mucho el tema, no sé qué opinan, la verdad estoy nulo. Dale, gracias. No, con nada. Muchachos, ¿le puedo hacer una consulta a 10 segundos nomás? Mira, estamos haciendo un documental sobre la historia del clasismo. Acá en la fábrica de la Fiat existió el sindicalismo clasista. ¿Vos sabés qué fue el sindicalismo clasista? No tengo ni idea. No, tener uno más viejo. Yo soy nueve y yo soy 10 años. Claro. Muchachos, le hago una consulta, son 10 segundos nomás. Estamos haciendo un documental sobre el sindicalismo clasista, acá en la fábrica Fiat, que existió en los 70. ¿Sabés algo vos de qué fue el sindicalismo clasista? No, la verdad que no, porque hace un año y medio que estoy. Vale. La verdad que no sé. Claro. Jefe, ¿le puedo hacer una consulta de 10 segundos nomás? ¿Te puedo hacer una consulta de 10 segundos nomás? Estamos haciendo un documental sobre el sindicalismo clasista. ¿Vos sabés, acá en la fábrica Fiat existió en los 70 el sindicalismo clasista? No tengo idea, pero sé que hay gente que está trabajando con los trabajadores, para los trabajadores, pero no tengo idea de ese tiempo. Bueno, gracias. No. Cierre acá. Cierro. Y la mesa de los que escriben es así. Viene papel, todo. Voy a la casa de mi hermana y tiene todos los libros bien ordenaditos, todo, pero ahí no lee nadie, le digo, por eso. Bueno, pregúntame lo que quieras, a ver qué me va a preguntar. ¿Cómo era la vida en la fábrica? ¿Cómo se organizaban? Y en la fábrica, mira, cuando aparece Citra por primera vez, lo primero que hacen es llamar a la elección de delegados, cosa que no había, eran delegados de la burocracia, de la patronal, los únicos que había.
La empresa no paga el día 20 la quincena como corresponde y la gente, todo, yo era delegado y digo, iba por la planta y me decían, che, negro, hay que parar porque esto no lo quieren pagar, qué sé yo. Pero la gente estaba indignada, toda la bronca acumulada durante tantos años, impotencia, esa cosa que vos acumulas bronca y bronca y bronca, explotó ese día y chao, a otra cosa. La aparición del movimiento obrero clasista, meses después del Cordobazo, en marzo de 1970, está en sintonía con las luchas de estudiantes y trabajadores que se expresan en el mundo. En las calles de Europa, los pueblos resisten y enfrentan a los gobiernos imperialistas. Los estudiantes apoyan las ocupaciones y tomas y organizan la solidaridad con la clase obrera. Las asambleas en fábricas y el debate político en lugares públicos se vuelven corriente. Los militantes de izquierda se hacen de las calles y pasean sus banderas sobre las narices de la policía. Chaplin seguramente se sonríe. Los obreros toman las banderas en sus manos y mediante piquetes custodian las entradas de las fábricas. El capital está cuestionado y un trapo rojo se eleva en el mástil de la planta. En Estados Unidos se movilizan por los derechos civiles y contra la guerra en Vietnam. Los fascistas vigilan de cerca. En Japón, un camarógrafo, como corresponde, sigue a los protagonistas. El choque con la policía es violento. Los represores del emperador lo sufren duramente. Del otro lado del muro, las luchas también se hacen sentir. En América Latina, los estudiantes hacen retroceder a la policía y las respetas oficiales son a bayoneta calada. Por las calles de Santiago, el pueblo saluda a Salvador Allende y a Fidel Castro. En las barriadas obreras de Córdoba, los trabajadores y la juventud toman las calles.
Desde los pies, las cosas toman otro orden. El pueblo trabajador se pone en marcha y millones de cabezas y corazones se liberan cuestionando la sociedad capitalista. ¿Cómo vas con el audio? ¿Tocaron algo el audio o no? No. ¿Estamos bien? ¿Hola? Sí. Bueno. Estamos, disculpa, ahí va. Dale, no, Rodrigo, todo bien. Dale, Juan. Bueno, vamos entonces de vuelta. Susana Fiorito, ¿tu nombre? Sí. Mi nombre es Susana Fiorito. ¿Cuál era tu rol en el CITRAC? En el CITRAC. Bueno, mi rol era de una secretaria de prensa o una auxiliar de la Secretaría de Prensa. Entonces, toda la producción de los comunicados de prensa, de los volantes, de los carteles, de los 3 ejemplares del boletín que salieron y qué sé yo, estaba fundamentalmente a cargo mío. ¿Cómo valorás tu experiencia militante? Porque de alguna manera sí. O sea, sí, yo lo tomo como una militancia. Como una experiencia militante. Esa experiencia militante junto al clasismo. Yo creo que es la cosa más útil que he hecho en mi vida, fuera de esta biblioteca que también supongo que tiene su utilidad, pero eso era un proyecto social, eso tenía un eco, una relación con la lucha de clases, y los gremios clasistas tuvieron una influencia muy grande en la politización, porque fue una lucha en la cual había un protagonismo de los gremios clasistas. Después fueron los perseguidos, pero primero fueron los protagonistas. La elección. Bueno, resulta que cuando se produce la elección había un chango que iba y venía en la mulita. Y me venía diciendo cómo iba el resultado. Loco, ese no están haciendo goles. No, sí. Pero no conté. Un segundito, ¿puedes leer? Contra que comprobamos el micrófono, si puedes leer. Que hable. Bueno, presentación de cada uno, nombre, oficio, cargo o rol en el sindicato. Todos ustedes son clasistas. Cuando usted diga, arranquemos. Más arrancamos. El símbolo ya está hecho, podemos dar cuando quiera. Yo estoy listo, cuando quiera. Bueno, yo había sido elegido delegado en una línea de producción en contra de 2 candidatos que tenía, digamos, la parte oficialista, ¿no es cierto?, digamos, de la burocracia sindical. Pocos días iban a convocar a una asamblea, la burocracia, para tratar el convenio. Y cuando comienza la asamblea, dice Lozano, que era el secretario general, bueno, dice el compañero allá, dice, vamos a comenzar la asamblea. Dice, el compañero allá me elige el presidente de asamblea. Ahí donde saltó Clavero y le dijo, no, usted no puede ser el presidente de asamblea. El presidente de asamblea vamos a elegir nosotros. Ese hecho que dijo el compañero Clavero produjo un murmullo tan grande que la gente por primera vez, alguien levantó la voz contra la burocracia. Y bueno, fuimos los 3, nos sentamos ahí, qué sé yo, y en eso me tocan de atrás, ¿sí?, el negro Ceballos, que es un delegado, matón de ellos, y me dice, en la calle vamos a ver si quién es el más macho. Y me muestra así una 45. Entonces yo cuando lo miro, estoy por denunciar y el negro me arrebata
el micrófono clavero y lo denuncia. Ellos lo que querían era homologar el convenio que ya habían arreglado con la empresa, con un irrisorio aumento de un papel higiénico y un pan de jabón para cada trabajador. ¿Cuánta gente había? Y 2.000 por lo menos. ¿Dos turnos? Sí, entraba un turno y salía el otro en ese momento. Bueno, la cuestión es que se van. Y me animé, así con piernas me temblaban, la cara se me había puesto, parecía que iba a sangrar, muy, muy nervioso, y propuse que eligiéramos una comisión nueva para reemplazarlo. Y eso fue aceptado y eso fue lo que se hizo, pero a todo esto se hicieron las 10, las 11 de la noche. Fuimos a la CGT. Yo personalmente creía que las maniobras que hacía la burocracia en aquel tiempo representando a la Unión Obrera Metalúrgica era una cosa que hacían en combinación con la FIA, pero que ni la CGT ni el gobierno sabían de esto. Entonces nos veníamos a la CGT a buscar apoyo. Claro, cuando vinimos acá no nos dieron pelota, no. ¿Hay o no hay crisis en la CGT? En la CGT no hay absolutamente nada que indique, por lo menos a lo que a mí respecta, de que exista una cuestión que pueda calificarse como crisis. Sin embargo, por 2 veces consecutivas estuvo citado el Consejo Directivo y usted no logró el quórum suficiente como para realizar la reunión. Bueno, razones que hacen a que hubo miembros del Consejo Directivo que estaban en el interior, otros que están en Europa, y fue convocado así un poco de improviso y lamentablemente las funciones que cumplen los miembros del Consejo Directivo no permitió que hubiese quórum. Entonces, ¿qué es lo que se va a reunir ahora en la Central Obrera? Bueno, ahora nada, cada uno ha venido acá a ocupar su cargo, estamos trabajando, como no podía ser de otra manera, a seguir analizando los grandes problemas que tiene el movimiento obrero. Son las 4 de la madrugada y acaba de finalizar el plenario de gremios confederados de la CGT Regional Córdoba. Alejo Simón, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. ¿Con esto culmina la crisis gremial que hay en Córdoba? Bueno, no sé concretamente qué tiene que ver la crisis que usted menciona con lo que hemos resuelto esta noche. Con una falta de conducción, de organización de la CGT, lo que se dio a llamar el silencio de la CGT ante ciertos hechos que se dieron en el orden nacional. No, de ninguna manera. La CGT de Córdoba, pese a la precariedad de condiciones con que se maneja, inclusive hasta su condición casi acéfala con que se encuentra su dirección, se ha pronunciado por los distintos problemas que ha habido. Señor Simón, yo le decía de la crisis, puesto que es evidente el fracaso de ciertos plenarios que se dieron a nivel de CGT y de 62 organizaciones, especialmente con falta de quórum. A eso me refería. Usted, Reinaudi, representante del Sindicato de Prensa de Córdoba, ¿opina o no que ha habido una crisis gremial en Córdoba? Bueno, entendiendo como contenido de la crisis el problema de la conducción de la CGT de Córdoba y de algunos problemas en relación a la realización normal de los plenarios de gremios confederados, entiendo que puede ser. Y en tal sentido entiendo que no se ha solucionado. Ahora, entendemos además que, además de este plan de lucha, para garantizar una continuidad de acción de la CGT representando al auténtico sentir de los trabajadores, es imprescindible también que se normalice orgánicamente la CGT con la representación de todos los sectores que en la misma se desenvuelven y con la representación, por otra parte, de los gremios más combativos y que han demostrado estar a la cabeza de las luchas en todo este proceso que inicia en 1969 y que todavía estamos viviendo. Resulta que al día siguiente de la asamblea esta, el 23 de marzo, yo pasaba a desayunar antes de entrar a trabajar. Me encuentro con Páez en mantenimiento, yo estaba en mantenimiento, y alguien viene y dice, che, nos dicen a los dos, ha parado afilado y utilaje, que es la planta de matricería. Entonces fuimos allá y yo hablé con Chirolín, se llamaba uno de los activistas de ahí, un flaco alto. Me dice Chirolín, pero es que nosotros al delegado que tenemos acá no lo aguantamos. Habían colgado de la cabreada un payaso y decían, ese es el delegado. Cuando salimos de la planta con Páez, viene otro y dice, paró la planta C. Y nos miramos con Páez y dijimos, que se vaya toda la mierda, quememos las naves acá. Y ahí vino la famosa asamblea del día 24 en la que interveniste vos. Yo estaba con el Kirkin Urquine y me dice, loco, habla. Dice, no, le digo, no, déjame joder, no voy a hablar, lo voy a echar toda la mierda ahí.
ahí cuando dice Lozano, bueno, mire, yo quisiera luchar, pero no me acompaña la gente, si no tengo el respaldo de la gente, no puedo luchar. Entonces Macera dice, bueno, démosle el apoyo a la compañera. No dije eso. Yo dije bueno, y cuando dije bueno, vos me interrumpiste y dijiste en las asambleas, compañeros, son soberanas, y a usted ayer lo hemos echado, y dijiste todo lo que dijiste. En realidad yo lo que iba a decir era, bueno, que decida la gente si quieren apoyarlo o no. Yo quería que fuera la gente la que lo echara, y vos no me diste tiempo. Pero está bien, tu intervención fue buenísima. Ahora, ¿las asambleas son soberanas? Sí, claro, son soberanas. ¿Ese? Debe estar bien. Para un documental. Córranse de ahí que voy a mover la cámara para ahí cuando pase un auto. ¿Qué lo Después les cuento. ¿Se pueden correr un poquito para allá? Así corre la cámara. No es para la televisión. Es para el cine. El cine. Cuando empezó CITRAC, toda la ola del peronismo había suprimido las diferencias de clase. Éramos todos argentinos y se había perdido la noción de que la clase obrera es una clase opuesta y enemiga del capitalismo. Eso se había perdido. El clasismo volvió a retomar una tradición y la ideología de la clase obrera. Y fue necesaria una matanza, y fue necesaria la dictadura para poder retrotraer todo. Y bueno, y ahora hay que empezar de nuevo de poquito de abajo. El Ejército es una institución de la República sin distinción de origen ni posición social. Contribuye fundamentalmente a plasmar un espíritu nacional indispensable en un país no consolidado por el aluvión inmigratorio que a principios de siglo superaba en Buenos Aires a los criollos y que aún hoy es débil para rechazar la acción disolvente de ideologías y resentimientos importados. Aquí está la causa de la especial sensibilidad del Ejército y la razón de haber sido motor de transformaciones políticas, económicas y sociales. Económicas y sociales. Sí, Matterfer tenía un promedio de edad más alto que Concord. Concord yo creo que eran 25 años y Matterfer 28 o 30. En general eran gente que ya tenía su terrenito y estaba haciéndose la casita. Alcanzaba para comer, para tener un chico o dos, y para ir teniendo más que la pieza y el baño. Los gerentes de la Fiat se retiran de la casa del gobernador militar de Córdoba. Los negocios y acuerdos entre los empresarios y la dictadura militar eran importantes. A los pocos días son invitados a la planta de Ferreira para realizar cursos de información técnica y aplicación militar. Meses después, el ejército comprará cientos de camiones Fiat para renovar su parque y la empresa italiana donará 5 millones de pesos para el plan de acción cívico-militar que impulsa el general López Sufrang. ¿Cómo repercutieron las ideas y la acción de los clasistas en el resto de la clase obrera? En realidad hubo 3 líneas de sindicalismo acá, que era el sindicalismo peronista, aparatista, aún el sindicato de la UTA, por ejemplo, era un sindicato típico, pero ¿cómo? Del Atilio López era un sindicato peronista con su aparato, etcétera. Hubo el sindicalismo de Luz y Fuerza, el sindicalismo de Tosco,
y hubo el sindicalismo clasista, con distintas formas de afrontar la lucha de clases. Una mañana de verano, en las afueras de la ciudad de Córdoba, los obreros clasistas del Citrac-Citram salen de la fábrica de Fiat con sus banderas en alto. Van en defensa de sus legítimos derechos contra la dictadura y los dirigentes sindicales traidores. Luego, otro día, en la misma planta, cuando no son escuchados ni respetados, se organizan y salen a tomar un poco de sol y proponen un marco de discusión distinto para tratar las cuestiones políticos sindicales. O bien, por la tarde, salen un par de horas antes, organizan una asamblea en la puerta de la fábrica, abren la lista de oradores y hablan dos de los principales dirigentes clasistas, José Páez y Gregorio Flores, que informan sobre la represión al pueblo catamarqueño e inician un debate sobre la solidaridad de clase. ¿Ya puedo hablar? Sí, dale. Adelante, sí. Y después en el año 1970, cuando se echa la comisión directiva también con la toma de fábrica, una de las cosas primordiales fue que nosotros dijimos, para podernos sostener, nosotros tenemos que realizarlos mucho en la base, tenemos que ligarlos mucho a la base. Esa va a ser la única que nos va a defender. Y fue así, nosotros nos mantuvimos todo un último momento muy ligados a las bases, con asamblea permanente y explicándole a la gente cómo era el sistema de explotación, todo eso. Pero eso fue fundamental para nosotros. Después teníamos un cuerpo de delegado muy poderoso y muchos activistas nuevos que surgieron hacia el calor de la lucha y que eran bárbaros, pero unos activistas de unas agallas tenían, que no tenían política, es cierto, no tenían política, ellos los defendían a nosotros, sabían que nosotros los defendíamos a ellos. Pero yo, por ejemplo, he ido a la CGT con Bici, con Macera, con Páez, íbamos a los plenarios de la CGT y atrás nuestro, nosotros hablamos y atrás nuestro estaba lleno de mamelucos verdes, de la gran obrera de la fábrica, que iban a ver lo que decían sus dirigentes y a defender a sus dirigentes. El chaqueño Jiménez, por ejemplo, se paró un día y agarró y no lo querían dejar hablar a la Macera y dice, pero compañero, ¡pa! Le pegó así con toda la fuerza el puñetazo en el mostrador de la CGT y dice, ¿lo van a dejar hablar o no lo van a dejar hablar el compañero, carajo? Y tenía una 45 en la otra mano, el loco. Era un chaqueño de agalla hasta la mierda, el loco. ¿Y habló? Yo sí, más bien. Nosotros hemos consultado a varios dirigentes gremiales, los que se considera que no comparten totalmente la línea del secretario general. Alguno de ellos llegó a decirnos, es un llamado de atención para el secretario general con respecto al personalismo que usted podría ejercer en la conducción de la CGT. Bueno, para mí esa es una novedad, porque que estoy ejerciendo la Secretaría General de la CGT, en ningún momento ni el Consejo Directivo ni el Secretariado ha planteado una cuestión de esa naturaleza. Al contrario, todas las resoluciones que se han tomado han sido el resultado de posiciones que las ha tomado el Consejo Directivo y en ningún caso posiciones absolutistas del Secretario General. Entonces, los 70 es cierto que había mucha asamblea, que había una tendencia muy profunda antiburocrática, esto es muy cierto, ¿no? Había una tendencia muy grande, los obreros cantaban la consigna más coreada en esa época, era se va a acabar la burocracia sindical. Pero no eran todos clasistas tampoco, sino gente que realmente tenía como un denominador de que estaban contra la patronal, contra la burocracia y contra la dictadura. Con las cámaras de Crónica 10 nos estamos ubicados ahora aquí en Ferreira, frente al complejo Fiat. En este momento, una caravana de trabajadores se reúne aquí.
Claro, son muchas, están en una caja, pero son muchas. Son 18.000. 18.000 páginas que están armadas. Están microfilmadas. Y fueron guardadas en casas de tíos de Andrés, de tías mías. Así se ve mejor. Todo este material fue microfilmado en una acción conjunta por el Instituto de Estudios Sociales de Ámsterdam, la Biblioteca de la Universidad de Harvard y la de la Universidad de Campinas y la Fundación Pedro Millesi. Hay desde afiches hasta actas y volantes. En cada una de estas microfichas son 70 hojas legales, digamos, sí, o oficios. sí. ¿No? Hay incluso comunicados de la fábrica misma, comunicados de otros sindicatos en apoyo. Hay un afiche con las caras de los delegados que habían sido enviados al sur, presos, y pasaron años hasta que se pudo clasificar. ¿Se podrá ampliar esto? ¿Lo podremos mover un poco más grande? Realmente no tengo idea de cómo se maneja esto fuera de una máquina de las que hay en la universidad. ¿Por qué y para qué armaste este gran archivo? Yo allá por los años 57 o 58, la hago corta, Hugo Martínez Zubiría, Hugo Wast, fue director de la Biblioteca Nacional. Tomó toda la prensa obrera que había en la Biblioteca Nacional, todas las colecciones de diarios, los mandó a Ezeiza, a un galpón de zinc que tenía las paredes que no terminaban en el suelo, es decir, que la lluvia azotaba así, y masacró, hizo pasta toda la colección de revistas y de diarios y periódicos obreros que había en la Biblioteca Nacional. Entonces a mí me quedó como una llaga. No podía entender que alguien quemara la historia de otros. Y más, politizada, la historia de la clase obrera, que no era la dueña de las bibliotecas, ni de los archivos, ni de los diarios, a mí me puso loca. ¿Hacías copia de todo? Conservaba copia de todo, porque como hacíamos muchas copias para distribuir en las organizaciones, en las publicaciones, en los organismos oficiales, de todo, y no lo hice sola, lo hice con un compañero que había sido compañero del Movimiento de Liberación Nacional, donde yo había militado. Lo hicimos entre los dos bajo la dictadura. La dictadura del 76. La dictadura del 76. Los trabajadores de Fiat en la planta de Concord fabricaban autos, tractores y motores para camiones. Y en la planta de Matterfer, locomotoras, vagones y material ferroviario, como lo explica uno de sus gerentes tras exportar por varios millones a Cuba. En lo que respecta a material ferroviario, la misma comprende 185 coches de línea general para los servicios ferroviarios a larga distancia, 20 coches comedores autoservicios, 15 furgones expresos de encomienda, 50 coches motores diésel y 20 locomotoras diésel eléctricas de 2.600 caballos. ¿Estos coches, ingenieros, ya circulan por Argentina o fueron fabricados exclusivamente para exportación? Son bastante similares a lo que hemos provisto a los ferrocarriles argentinos, con la diferencia de que van a ser provistos por la naturaleza del clima de Cuba con aire acondicionado. Cosa que acá no lo hacemos nosotros, por eso que ahí después nació eso que dijiste vos, la idea del clasismo, porque era un sindicato que no se enrolaba. ¿Y por qué se pelearon contra la Fiat? ¿Y cómo se trabajaba en las automotrices? Mira, yo me metí fundamentalmente porque tenía miedo que se perdiera todo, en ese sino no hubiera participado. Pero ello, el 9% que correspondía para la provincia de Córdoba, Tucumán y no sé si alguna otra, como compensación por no trabajar el sábado, que era del 9,1%, FIA lo incluía en el salario y después comparaba los salarios de ella con el resto de la industria automotriz. Y así todo no llegaba. Y una parte del salario era un premio a la producción. Si la producción no salía, vos no cobrabas. Y el premio lo manejaban ellos a su antojo. Todo un montón de aberraciones. Había un sistema que se llamaba el acople de máquinas. Es decir, un negro estaba trabajando, por ejemplo,
en un torno, ponía el automático y tenía que ir a la otra máquina y ponía el automático en otra máquina y así atendía 2 o 3 máquinas a la vez. Entonces el hombre no tenía tiempo para nada. Eran las superexplotaciones. En el periódico había 2 columnas que eran muy importantes. Una era el problema de la salud y de cómo la fábrica destruía los cuerpos, y otro era el problema de las condiciones de trabajo. Se llegó a hacer una asamblea en la Facultad de Ciencias Económicas donde se llamó a economistas para que explicaran, y contadores para que explicaran cuál era la forma de la extracción de plusvalía en Fiat. ¿Qué otros problemas están impidiendo la firma de este convenio? Hay muchos problemas de fondo que hacen a las reivindicaciones por nosotros solicitadas, que preferiría que se les explique aquí a los compañeros de revisiones paritarias. El compañero Francisco José Páez, delegado de CITRAC, y el compañero Eduardo Castelo, delegado de CITRAM. Castelo, ¿usted qué opina? Sí, bueno, la postura del gremio es pedir la derogación categóricamente del premio a la producción, puesto que es un sistema que permite la superexplotación del obrero y que con este premio y con este sistema permite cubrir el déficit de la improductividad y de la inactividad que es pagada justamente con el jornal de los obreros. Por eso es que nosotros pedimos categóricamente la derogación de este premio a la producción y su incorporación al sueldo básico. Páez, ¿qué nos puede decir? Bien, compañero periodista, nuestra postura firme es por lo menos tratar de nivelar en lo posible lo que gana el resto de la industria automotriz, ya que Fiat es la empresa que menos paga. Después tenemos un grave problema con los compañeros de Forja. Hay cantidad enorme de compañeros enfermos, enfermos mentales, enfermos sexuales, todo eso derivado del trabajo insalubre que hay en Forja. Otro de los problemas más graves que nosotros hemos venido viendo es el problema de los horarios ilegales que tiene la empresa. Horarios ilegales, pero no obstante los mantiene. En la ciudad universitaria de Córdoba, la juventud se reúne para tratar la solidaridad con las organizaciones obreras antiburocráticas y clasistas. Muchos de los militantes toman mínimas precauciones frente a las cámaras de la televisión de 16 milímetros. Sobresalen las tendencias políticas de orientación guerrillera, marxistas y peronistas, que saludan y nos regalan los mejores planos. La relación en el obrero estudiantil del clasismo, o sea, ¿cómo la recuerdan? Fue algo muy destacado. Sí, la lucha nuestra con los estudiantes fue muy concreta, y los estudiantes aportaron mucho sus conocimientos a nosotros que no teníamos conocimiento. Ellos tenían una consigna que era obrero y estudiante unidos adelante, y en esa consigna nosotros estábamos con ellos. Y los estudiantes iban mucho a la fábrica, a la puerta de fábrica nuestra, y ahí participaban en las asambleas también en la puerta de fábrica. Nosotros teníamos por costumbre, frente a la planta de Concord, hacer asambleas populares con gente extra, es decir, de otros partidos. Ahí venía, hablaba el PC, hablaba Vanguardia, hablaba PCR, hablaban los peronismos de base, de todo el mundo. Schiaretti. ¿Ah? Schiaretti hablaba. ¿Vino Schiaretti? Sí, sí. Puede haber ido. Bueno, la cuestión es que Quiñones dice, ahora que hemos llegado a feliz término, no me acuerdo qué moción se debatía, le pido al compañero Macera que no se hagan más esas asambleas donde habla todo el mundo, con panfletos, con política, comunistas, qué sé yo. Y creo que vos estabas presidiendo la asamblea. Y entonces yo dije, las asambleas esas son libres. Y venga quien venga, le vamos a permitir que hable, porque es bueno que participe la gente de fuera de la planta. Flores hizo una exposición que fue muy brillante en su momento, eso lo tendría que narrar él. En la puerta de fábrica yo dije que el silla estaba sentada en un cajón ahí, y viene Surchi y Cabrerita y me dicen, che, loco, mira, están hablando todos los estudiantes acá y nosotros no hablamos. Dice, anda, habla vos, me dice.
Y bueno, fui yo y me subí arriba y empecé a hablar y dije que todos hablaban del sistema, que el sistema andaba mal, que el sistema era esto, que el sistema era esto otro, pero que nadie decía que por qué el sistema lo iban a cambiar. Y digo, acá lo único que hay que cambiar para combatir el liberalismo hay que cambiarlo por el socialismo. Entonces cuando me bajé me dice el negro Ramírez, dice, che, negro, esto es muy colorado, dice, muy rojo esto, dice. Sí, en realidad nosotros terminamos reivindicándonos todos socialistas, pero no para nada teníamos leído a nadie. Puede ser que Flores, como era el intelectual nuestro, el pollo nuestro, haya conocido algo, pero nosotros no conocíamos nada. Realmente nos nutrimos de política a través de la participación de todas las tendencias. Acá está Flores, y acá Páez. Flores otra vez y Páez, los dos inseparables. Y el cooking. ¿Era muy junto así, Flores y Páez? Según. Qué serio. Otra vez Páez, tosco. Y Flores pensativo. Ese es Atilio. Atilio López, ¿no? Atilio López. Ya como está convencido Flores. Ay, mira, acá está la llegada de Flores. ¿Vos fuiste justo Cuando ese día? viene, sí, hacía un frío. Y esperamos, vino atrasadísimo el tren. A ver, por ahí a la izquierda había una mujer. Esta. Lo que pasa es que, claro, tan joven. Y nos tuvieron 3 o 4 horas, no me acuerdo cuánto, pero vino con un atraso enorme. Y siempre desconfiábamos. Obligado, y viene la huelga de enero del 71, que es una huelga bastante emblemática. Sí, realmente habría que narrar las dos tomas de fábrica, porque las dos fueron importantes, tuvimos 2 tomas de fábrica. Pero hubo un hecho fortuito que nos pechó a tomar la fábrica. El chaqueño Jiménez fue y cerró los portones. Cuando se cierran los portones, el capitán Arras Nava, que era jefe de la guardia, capitán retirado, un personaje, me dice, ¿no cree usted que un cierre compulsivo de los portones significa una toma de fábrica? Y yo me causó gracia y le digo, yo creo que sí. Yo me acuerdo... Ni más ni menos una toma de fábrica. Cuando dijo eso, los que estaban ahí desaparecieron. Pero yo creí que se habían ido. Sí, pero no pasó ni 2 minutos, luego estábamos con las mulitas y los cajones de Coca-Cola vacías, los tachos con nafta, a preparar las molotov. Y se organizó de tal manera espontáneamente que cada 50, 100 metros en toda la periferia había una fogata con, qué sé yo, en un lado una línea, en el otro otra línea. Toda gente que se conocían, habían para defender la periferia de la fábrica, porque pensábamos que nos venían a invadir de afuera. Y realmente se había hecho una defensa bastante fuerte. Y así está planteada la situación aquí en la planta de Fiat Concord, cuando son exactamente las 3 menos 7 minutos. Todo está pues a la expectativa. Quería hacer una pregunta. Sí, ¿cómo no? Respecto a la situación que se va a plantear mañana en lo que hace a Matterfeld y grandes motores diésel, ¿qué actitud tomarían los compañeros? Y ustedes saben de que Citran y GMD
responden a las bases. Los mandatos de las bases son los que resuelven. Por eso no se puede prever de antemano una medida. Siempre se llama a asamblea, se consulta y lo que la gente resuelve eso se hace. Ahora, otra cosa más. Ustedes han entrado en contacto con la mesa directiva de la CGT Córdoba, han pedido apoyo, ¿no? Bueno, tenemos compañeros en la calle que están trabajando. De manera tal que se va a requerir el apoyo o la solidaridad de la mesa directiva. Por supuesto que sí. Nos ha visitado, por ejemplo, el compañero Castro de ATE, nos ha visitado el compañero Campbell de Viajante y varios otros, por ejemplo, de Petrolín, de Perkin vino un compañero, y espontáneamente hemos recibido así apoyo moral de muchos gremios, pero veremos en los hechos qué sucede. Lo importante que hay que marcar que desde afuera tenían apoyo ellos y que casi todos los días que ellos tomaban en ambas tomas, iba siempre, hacíamos abandono de tarea y apoyábamos la lucha reivindicativa de ellos. ¿Cómo lo veían ustedes? No, nosotros nos interesaba porque nosotros aprendimos mucho de ellos, como también aprendimos mucho de Atilio López, Agustín Tosco y de René Salamanca. Y nos dimos cuenta en la práctica que generábamos la riqueza. Y como generamos la riqueza, teníamos derecho a opinar de muchas cosas. Y también nos dimos cuenta que lo reivindicativo solamente no bastaba para tener un mundo mejor. Y que por eso teníamos que participar en política. Por eso cuando Gregorio marca de que hay que participar en política, porque participan los patrones, porque participan otros sectores, nosotros como trabajador también. En estos momentos se procede a retirar de una de las puertas de acceso a Fiat Concord varios tanques de combustible que los obreros habían puesto aquí en la entrada como elemental valla de seguridad contra una posible intervención de las fuerzas del orden, ya sea policía o militares. En estos momentos se realizó una pequeña asamblea en donde el secretario adjunto del CITRAC acaba de informar a la gente que está en vías de solución concreta el conflicto, pero antes del abandono de la fábrica deben tomarse los recaudos necesarios para que todo quede en completo orden y para que las personas de la empresa que se encontraban aquí en el interior firmen un acuerdo de que se los ha tratado correctamente y que en ningún momento se ha atentado contra su integridad física. Y ahora sí, uno de los dirigentes se acerca aquí hasta nosotros. ¿Están conformes? ¿Están conformes, Páez, con lo que han conseguido? Sí. ¿Están conformes con lo que han conseguido? Sí, mire, esta ha sido una lucha de todos los trabajadores. Esta es la lucha que deben emprender muchos gremios en cual todavía no confían en sus bases. Y nosotros pensamos que los trabajadores y los dirigentes tienen que fijar siempre, tienen que consolidarse en las bases, apoyarse en la fuerza de los trabajadores, es algo que lleva al triunfo, como lo hemos venido demostrando a partir del 23 de marzo, solamente eso. ¿Se puede considerar? ¿Lo dejamos? Guarda el cable, guarda el cable. Hola. Vos destacás en varios lados que el sindicalismo clasista tenía la característica de ser antiburocrático y a la vez la forma de organización en la fábrica. Sí, y además de mucha democracia, digamos, donde la igualdad se veía y donde se escuchaba a todo el mundo, y además no solamente se escuchaba, yo te escucho como el cura que te escucha, no, se escuchaba y se refutaba. Es decir, había una construcción de pensamiento, una construcción de conocimiento a partir de la oposición y la síntesis. Los obreros y traje aprendieron muy rápidamente a pensar y se produjo un eco, yo digo algo y vos me lo contestás y me lo refutás y yo lo pienso, que se parecía muy mucho a lo que la teoría dice de la producción colectiva.
imágenes que vienen las descubrimos medio de casualidad. Una cámara del Canal 10, con mucho estilo policial, filma la casa de Gregorio Flores en Villa Allende, a las afueras de Córdoba. Registra techos, ventanas y parapetos. Cambia el ángulo y vuelve sobre los espacios. Acerca el plano, señala la salida por atrás y panea hacia la entrada principal. Y naturalmente, no olvida las patentes. Tenemos que ver para conectar el... ¿Cuál, este? No, este al televisor. Che, dame la cinta adhesiva, loco, así le pongo acá. Ahí, ya te digo. Él te lo dejó. Lo voy a matar, Julián. El otro día viene mi hermano y me dice... Es un ser humano. ¿Te gustan trajo empanada y trajo tarta de atún? Si te gusta la tarta de atún, sí, le digo, déjame un pedazo. Lo dejó arriba de la mesa, fue, sacó el atún y se fue. Se lo morfó. ¿Le gusta el atún? Le gusta la tortilla de atún. Calma, compañeros. Calma. Calma. De que ellos decían que había dos tipos de peronismo. Uno revolucionario y otro que estaba manejado por los Rucci, por toda la mafia de Paladino, Rucci, toda esa gente. Y decían, no es lo mismo un peronismo, decían ellos, que está metido en las bases obreras. Ellos decían que era distinto, aunque en el fondo eso no es así. Llegó otro carro de asalto. Ahora llevamos más tanques a la entrada. Ponele bien la mesa porque si no, no prende, ¿eh? Lo que pasa que estos agazapados están contra Perón y el movimiento. Y lo que no vamos a permitir en este sindicato es cambiar la bandera azul y blanca por el trapo rojo. ¡Muy bien, Roberto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo, Roberto! ¡Bravo! ¡Calma! Porque hay peronistas y peronistas. ¡Muy bien, Roberto! ¡Muy bien! Ellos decían siempre, los peronistas, que ellos eran la columna vertebral del movimiento obrero, del peronismo. Pero la columna vertebral es la que sostiene el peso del cuerpo. La cabeza es la que piensa, y la cabeza no eran ellos eran la columna vertebral. ¿Ya saliste a la voluntad? ¿Y la voluntad delegado? No, ustedes son los únicos. Ahora estamos descubriendo quiénes son los traidores. Que salir elegido como delegado y tener que venderse no es la misma cosa. A los burócratas no les gusta ni medio esta toma. Ellos fomentan paro dominguero sin te quedar tranquilo en tu casa. Al gobierno tampoco, viejo. No le gusta nada que salgamos a pelearla. Porque a pesar de los tanques y la policía, están cagados en las patas. Digo, que yo, había muchos changos peronistas que se hacían clasistas. No. Ay, no, perdón. Yo creo que no. Es decir, en el 70 y después del 70 sí había muchos changos que se hacían peronistas, que eran peronistas y se hacían clasistas. Pero eran clasistas, digamos, porque, bueno, los veían combativos y había muchos muchachos que decían, mira, yo a ustedes me importa tres carajos si son zurdos o no son zurdos. Lo que me importa es que ustedes nos defienden bien frente al patrón y chao. Ese era todo el clasismo de ellos. Nosotros cometimos el gran error de no aprovechar el prestigio que teníamos para meter la idea en la clase obrera de que teníamos que construir nuestro propio partido. Eso fue uno de los errores graves que nosotros cometimos. Sin darnos cuenta, ¿no? Porque en ese momento estaba el Vanguardia Comunista, estaba el PCR, estaba el PRT, que bregaban también por ser el partido de la clase. Pero no lo lograron. Es decir, lo único que logró meterse mucho en las raíces del movimiento obrero después del PC fue el PRT, que tuvo muchos cuadros obreros muy valiosos, como cuadros militares, no como cuadros políticos. Que eso yo creo que fue el déficit del PRT, me parece a mí, ¿no? ¿Cuál? El darle prioridad a la formación de obreros, de cuadros obreros, en lugar de darle de cuadros políticos. A mí me parece que un obrero militarmente es más fácil de formarlo en cualquier momento porque tiene que manejar bien las armas. Pero en cambio,
formar un cuadro político, ¿sabes? La cantidad de un cuadro obrero, la cantidad de asambleas, lucha, cuerpos de delegados, reuniones, manifestaciones, para comprender la función del Estado, que yo te decía nada más. De repente se pone muy duro, ¿no? Sí. Lo puedes enderezar eso con el botoncito de la derecha, ¿no? Ah, no, o lo enderezás manualmente. Manualmente. Está bien. Pero tengo que ubicarme. A ver qué... ¿De qué año es esto? 72, ¿no? Impongamos candidaturas obreras. Y debe ser del Los 72. obreros votan a la izquierda. Son en política. En ese partido estuvo el Chochi después que salió de la cárcel. El Chochi Páez. Esto todavía se podría poner un poquitito más en foco. Un cachito, Un pero ya cachito. lo tenés igual. Sí, no me puedo pasar de ahí. Qué bien que se ve, ¿eh? Sí. La consigna también es tarea de hoy, de ahora, arrancarlos de la cárcel del régimen, misión de la clase obrera. Lo que esta época tiene de muy importante es que hay una mención a la clase obrera, permanente. A los obreros como clase, no como pueblo. No, miércoles que ando mal de la garganta. ¿Quieres un mate, no? No. Mirá que está bueno, está haciendo al aire. ¿Es amargo o dulce? Amargo. No, para nada. Un mate dulce, sí. Bueno, vamos a hacer una salvedad con fuego, vamos a tomar un mate dulce. No. Ya, joder, ya tomé mate. Bueno. Vos también grabado. Yo te digo que el presupuesto básico del clasismo es la independencia de la clase obrera, claro, del Estado, de los patrones y de los partidos políticos, que representan los intereses de los patrones. Un dirigente clasista, para mi modo de ver, con todas las posibilidades de equivocarme que tengo, la función de un dirigente obrero clasista, entender primero los fenómenos y luego ayudar a que los demás lo entiendan también, porque si no, no se puede avanzar. Si vos en el cuerpo delegado no te tenés que limitar a decir, bueno, mañana vamos a suprimir las horas extras porque esto nos embrutece, sino tener la obligación de explicarle a los trabajadores cómo la patronal, a través de esa montaña de ignorancia que hay en la gente, lo explota. Eso lo explicábamos nosotros en las asambleas. Pero si no hay un partido que lo explique, no, es muy difícil. Tiene que haber un partido que oriente a los trabajadores, sobre todo sobre la función del Estado. Entonces muchos creen que el Estado no tiene nada que ver, que está por encima de las clases sociales, entonces administra justicia equitativa y ellos piden que el Estado intervenga para aplicar justicia en forma equitativa, lo cual es falso. El Estado tiene un carácter de clase y es un organismo coercitivo para la represión de los trabajadores. López, ¿cuántos detenidos hubo? Calculamos más o menos 50 compañeros. ¿De Fiat? Sí, la mayoría son de Fiat. ¿Traían orden de allanamiento a la policía? En ningún momento exhibieron la orden. Se han oído varios disparos. Están tirando al cuerpo. Se le ha agotado la carga. Y otra ya percutada
recogida aquí en la Ruta 9. El muerto se llamaría Cepeda. Señor, tenemos entendido que usted trajo a uno de los heridos. Sí, señor. ¿Dónde estaba herido, señor? Acá en el pómulo. Entraron una bala. ¿Usted vio algún otro herido más? No, al único que lo he visto. Gracias, Pero señor. ellos han tirado contra el barrio cualquier cantidad de gases lacrimógenos. No han visto que hay por lo menos una aproximación de 3.000 niños. Ahí han tirado cualquier cantidad. Después yo los llamé con la camisa haciéndole señas que teníamos un herido en un rastrojero y no le hicieron ningún cuente caso. Después le dijimos que por qué no sacaba unos palos cuando llegaban el rastrojero y dijeron suban para arriba del otro. Muy bien, gracias, señor. Igual es mucho, ¿no? Sí, yo leo mucho, pero porque me gusta, porque me di cuenta que era bruto, que fue lo primero que me di cuenta yo, que yo era un bruto. Entonces yo digo, puta, que hay que leer. Pero me di cuenta de eso fundamentalmente después de la huelga del 65, cuando yo salí delegado, que salí contra mi voluntad, yo no quería ser delegado. Ahí me di cuenta, en el 65 me di cuenta que la política estaba muy ligada a la lucha sindical, porque yo en el 65 decía, no señor, el que quiera hacer política que vaya al partido, que se vaya a su propio partido. Está con azúcar, está bueno. Pero no, acá no sé, acá se hace sindicalismo, decía yo. Y bueno, después me di cuenta cómo era la cosa. Pero nadie porque me dijera, sino porque me di cuenta, digo, acá todo el mundo hace política, ¿cómo es esto? Entonces digo, lo que pasa es que yo soy un bruto de mierda, así. No me den más mate. Sindicalismo y política, entonces. Claro, y entonces, bueno, yo dije, acá tengo que leer, y empecé a leer, loco. Y había un compañero en el barrio que era técnico. Entonces me dice, te voy a prestar un libro que vas a ver qué bueno que es. Me prestó El hombre mediocre. Me pareció el libro más sensacional de mi vida. Yo estaba tan impactado por la lucha por un ideal, loco. Decía, ¿qué mierda será un ideal, no? Y me preguntaba, y entonces leía. Después leí y me dice otro compañero que también había estado en los curas conmigo, en el colegio de los curas, en León 13, me dice, che negro, ¿por qué no lees? Dice, a Galvez, vas a ver qué bueno que es. Y leí a Manuel Galvez, que era un escritor de tendencia católica. Pero yo que sabía de eso, lo que era tendencia, todo eso no sabía un carajo. Entonces leí Rosa, leí Sarmiento, leí Urquiza, el Chacho Peñalosa, todos esos libros los comía, pero me sentaba, llegaba a mi casa de laburar y me ponía a leer, loco. Leía todo el día. Pero me di cuenta después que había cosas que no las podía entender, entonces digo, voy a hacer bachillerato. A la noche. A la noche, claro. Salía a las 6 de la tarde, salía de la fábrica a las 4 de la tarde y entraba a las 6 a la escuela de Villa Allende. Y bueno, así hice el bachillerato, medio macheteando también. Bueno. Bueno, habrás macheteado seguro, ¿no? ¿Eh? ¿No habrás hecho machete vos tampoco? Sí. 12 horas 30 minutos. Mientras un grupo relativamente numeroso de manifestantes se dirige por Boulevard San Juan hacia La Cañada, el resto, la masiva concurrencia al acto, permanece alrededor del monumento a Vélez Sarsfield. No hemos podido establecer hasta el momento a qué se debe esta disgregación del grupo de manifestantes. Del segundo cordobazo y del viborazo, ¿qué recuerda? Del viborazo. Bueno, mira, el viborazo fue superior al cordobazo en algún aspecto, en el sentido de que
nosotros no nos quedamos todos juntos, sino que nos dispersamos. Fuimos a la plaza Vélez Sarsfield y había 12.000 personas más o menos ahí, según lo decía la diaria. Y viene Cani y dice, compañero, dice, Agustín Tosco está tomando, dice, Villarrebol, vamos a llevarle la solidaridad al compañero Tosco que está tomando la Villarrebol, dice. Y nosotros dijimos, no, esto, si toma Villarrebol Tosco es porque está haciendo divisionismo, pensamos nosotros. Y nos fuimos ahí nada más y dijimos, bueno, nosotros nos vamos a dispersar por los barrios. Se había creado una antinomia que creo que fue injusta, ¿no? El PC realmente nos combatía, buscaba la forma de desprestigiarnos y qué sé yo. Y lo deben haber inducido a Tosco a tomar Villarrebol para que no, no capitaneemos el acto. Y en la plaza de nuevo vinieron que Tosco estaba allá, lo que comenta él, pero fue una maniobra más que divisionista, fue una disputa por la dirección del Córdoba. Señor Páez, ¿podría explicarnos cuál es el motivo de sus diferencias con el resto de las actividades dispuestas por CGT local, es decir, el abandono de fábrica en vez de la toma? Bien, en este momento nosotros consideramos de que esta toma es pasiva. Hemos visto en el año 64 que las tomas fueron únicamente... Nosotros tuvimos pruebas muy evidentes que con eso no conseguimos nada. Incluso hubo compañeros que fueron detenidos por 8 años. Mientras que había dirigentes, los que organizaron esto, concretamente Bando, el que organizó esto, andaba en libertad en la calle. Y nosotros, los trabajadores, fuimos encarcelados, y no los que dirigían esta toma. Y en esta toma nosotros consideramos que en la calle es donde tenemos que expresarnos, que la gente nos vea, que la gente sepa lo que estamos haciendo. ¿Se va a realizar una asamblea ahora? Sí. Es decir, había que hacer una manifestación o una demostración de oposición al señor Uriburu, que quería cortar la cabeza de la víbora, y hubo dos posiciones. Tosco planteó tomar las fábricas y los sindicatos clasistas, que estaban muy enfrentados con sus patronales, se negaron a ocupar las fábricas, sosteniendo que iban a estar aislados, solos, que solamente en la calle el pueblo los podía defender y se podían juntar todos. Sí, ¿estás escribiendo algo? Bueno, si leemos un libro, ¿no? Estoy haciendo un libro. Pero mira lo clarito que escribí antes y cómo no puedo escribir ahora, ¿ves? Yo escribía clarito, mira, no se entiende nada porque problema en la cabeza. Y lo de la mano. Claro, pero todo depende de acá. ¿Qué son preguntas sobre el vigorazo? No, mira, dice. ¿Cuál fue exactamente la conducta de Tosco con los despidos de 1971? ¿Y cuál fue la conducta de Tosco? Fue a la fábrica con otro elemento de la burocracia y habló ahí, la gente lo aplaudió, por supuesto, pero nada más que eso. Pero medida concreta ninguna. Ni cuando lo disolvieron ni antes. ¿Era muy hostil Tosco con el clasismo? Sí. Te digo que es un tema del que no quiero hablar porque toda la gente se enoja. Tosco es un mito, sí. Sí, es un mito. Mira, nosotros a Tosco, cuando teníamos tomada la segunda toma de fábrica, lo dejamos que viniera, se subiera a la asamblea, era mucho mejor orador que cualquiera de nosotros, fue importante su participación. Pero él tenía una línea política de alianza con el peronismo que nosotros no aceptábamos. Y Tosco, que estaba haciendo entrismo en eso, que era su línea, que yo no la critico, me parece correcto. Nosotros veíamos otra manera de hacer política, por lo tanto no coincidíamos. De todas maneras hubo muchos gremios de los independientes, liderados por Tosco, que arrimaron mucho a nosotros, fundamentalmente obra sanitaria, con la Porta. Y Bonelli, ¿cómo se llamaba el de petroleros privados? Borelli. No, nos ayudó muchísimo. ¿A vos te gusta leer, no? Sí, señor, todos los días leo. Por ejemplo, estoy leyendo este libro. Por acá tengo un libro que estaba leyendo. Se llama La Revolución Permanente. En fin, todos los días leo algo. Esto también es importante, la historia de la Revolución de Lenin. ¿Y vas leyendo así
de a poco, porque tenés de todo abierto. Los capítulos que me interesen más. Este es uno de los pocos tipos que habla de la estrategia de la clase obrera. ¿Y qué dice la estrategia de la clase obrera? Que la estrategia de la clase obrera ha sido siempre reformista acá, salvo algunos periodos donde ha sido, por ejemplo en el 36, donde la clase obrera sale a la lucha, pero no se encuadra dentro del régimen, de las instituciones que tiene el régimen político. Otra cosa que muy jodida, pero muy jodida, loco, es que no conoce lo que es el estalinismo. El estalinismo es una cosa muy, muy peligrosa, pero peligrosísima para el movimiento obrero. O sea, si no conocen en detalle lo que son los propulsores del Frente Popular. ¿Cómo definirías el Frente Popular? Es una alianza con el enemigo, con la burguesía. No necesariamente con Pérez Compán, ni con Amerita Fortabá, ni con ninguno de esos, pero sí con sus representantes, los que representan esos intereses. Por ejemplo, el justicialismo y el radicalismo representan esos intereses. Se inicia el acto que cuenta con una nutrida concurrencia, aquí banderas de organizaciones estudiantiles, sindicales y políticas de izquierda. Se encuentran presidiendo este acto Mario Firmenich de Montoneros, dirigentes sindicales como Agustín Tosco y René Salamanca, y también está el diputado nacional Zavala Rodríguez. Firmenich, ustedes hablaron en reiteradas ocasiones de la necesidad de constituir un frente. ¿Cuáles son los ejes de dicho frente? Bueno, este frente se expresa en dos planos. Un plano que podríamos llamar el social, que es el de la alianza de clases, en donde participen los pequeños y medianos productores urbanos y rurales. Y naturalmente, así como en el plano social, este frente implica la conducción o la hegemonía de la clase obrera, en el plano político implica la conducción y la hegemonía del peronismo. A mí una vuelta que di una charla en la Madre de Plaza de Mayo, casi me acogotan ahí porque decía que Tosco estaba a favor del Frente Popular, lo cual es objetivamente cierto, no es un invento mío. Sí, todos los documentos, incluso este tipo, él escribió un libro que se llama La clase obrera revolucionaria sobre la vida de Agustín Tosco. Y ahí está clarito, pero clarito como el agua, que está a favor del Frente Popular. Andaba a decirle, bueno, en la asamblea de acá de Córdoba que estaba con la conciliación de clases, te mata. Soy en cuanto a los dos candidatos sobre Moncano y Víctor Martín. Públicamente usted se pronunció a favor del señor López. Así es. Nosotros, particularmente yo, al decir nosotros, decimos el grupo de activistas, militantes de Luz y Fuerza, nos pronunciamos para el 11 de marzo por la fórmula Obregón Cano Atilio López, entendiendo que la más expresiva de las inquietudes obreras y populares. ¿Y qué punto de contacto había con el sindicalismo de liberación? Porque ahí fue también todo un tema. Porque era muy combativo, todos que eran dirigentes honestos y combativos. ¿Y hasta dónde, bueno, esa pelea les permitía a ustedes intentar ganarse, ¿no?, a la base de todo? No, nunca lo intentaron. Nunca lo intentaron, ¿no? No. Son 3 grupos de combate. Ya comienzan a afectarnos, por supuesto, los efectos de los gases lacrimógenos. Semanas después de esta huelga de movilización popular, conocida como el Iborazo, cae derrotada la dictadura del general Leviston, antiguo embajador en Washington. Detrás de escena surge entonces el general Lanusse, que asume la presidencia horas más tarde y anuncia la nueva realidad, sin olvidar el espectáculo. El proceso no permite ya la presencia de espectadores. Necesita que todos seamos actores.
llegan otros 3 carros de asalto y un transporte de detenidos. Un helicóptero del ejército está sobrevolando la zona donde los incidentes se llevan a cabo. En Ferreira, el ejército toma la fábrica y Fiat despide a la comisión interna, al cuerpo de delegados y a más de 300 activistas. Los sindicatos Citrax y Tram son blancos de las bombas y poco después son ilegalizados. En las últimas horas se analizaron juntamente con el ministro de Trabajo 2 proyectos muy importantes, uno relativo al fuero sindical y el otro a la unificación de sindicatos, es decir, la eliminación de sindicatos por fábrica o por establecimiento. En lo que respecta a la ley de acciones profesionales, se presentó la derogación del decreto reglamentario, neutralizando todo tipo de posibilidad de creaciones de sindicatos por fábrica. El caso Citrax y Tram, por ejemplo. Bueno, el caso Citrax y Tram es precisamente el resultado de la generosidad del decreto reglamentario de la ley de acciones profesionales que, por supuesto, no respondía ni en su espíritu ni en su contenido a la ley de acciones profesionales que teníamos los peronistas hasta 1955. Quiere decir que en ese caso desaparecen. Una nueva situación política se abre. Por un lado, extienden la represión contra los sindicatos clasistas y antiburocráticos, y por el otro, comienzan a negociar con Rucci y compañía la vuelta del general Perón. ¿Y mañana vence el plazo? ¿Es un problema aislado dentro del movimiento obrero? Bueno, yo no creo eso. Yo creo que es uno de los tantos problemas que tiene el movimiento obrero. No es un problema nacional, pero es parte de un problema de problemas que tiene el movimiento obrero. ¿Qué prioridad le da en los problemas del movimiento obrero a la situación que se está viviendo en Córdoba en estos momentos? El movimiento obrero, la CGT, no da prioridad a nada. La única prioridad es el movimiento obrero. Sin embargo, en Córdoba, varios dirigentes y delegados obreros son detenidos y enviados a la cárcel de Rawson, donde compartirán muros con la dirección de Montoneros y del ERP. Entre ellos, Gregorio Flores, Faustino López, el Cuqui Curuchet y Agustín Tosco. Yo quisiera volver a lo de... Resulta que hay mucha gente que cree que en el 70 se comían los chicos crudos y no se comía ningún chico crudo acá. Eran todos trabajadores que luchábamos por una cuestión concreta, con la diferencia de que nosotros lo hacíamos participar a la gente en las asambleas, la consultábamos permanentemente a la gente. Yo creo que si nosotros pudiéramos poner en una balanza lo que fue el 70 y lo que es ahora la lucha que hay ahora, me parece a mí, cuando digo me parece porque no estoy seguro que sea cierto, pero a mí me parece que nosotros hemos avanzado muchísimo en la conciencia general de la gente, aunque no sean clasistas. ¿Por qué te digo esto? En el año 1970 a nosotros nos llevaron a Neuquén, a la cárcel de Neuquén, a todos los que habían agarrado, activistas, dirigentes obreros que habían agarrado la represión, los llevaron a Neuquén como una forma de aislarlo de las luchas. Pero en Neuquén no pasaba un camión en esa época, no pasaba nada. Mira ahora lo que es Neuquén, el grado de conciencia que agarraron la lucha, que han adquirido la lucha los trabajadores neuquinos. Fíjate la huelga docente, fíjate los compañeros de ahí, de Sanón, que han puesto en movimiento una fábrica, cosa muy difícil. En el 70 no ocurría eso. Los sindicatos clasistas no solo participaron activamente en las luchas obreras y populares de los 70, sino también en los debates políticos e ideológicos. Produjeron varios manifiestos y elaboraron un programa avanzado para la organización social, política y económica del país, evolucionando en tal sentido que superan los programas históricos de Huerta Grande y La Falda, desarrollados en la resistencia por el peronismo, tanto en la independencia política como en la lucha contra el imperialismo y sus perspectivas revolucionarias. Y con respecto a lo que el movimiento nuestro, yo llego hasta el día de hoy a pensar que bueno, lo que hicimos
Yo no me arrepiento de lo que hice o lo poco que pude haber hecho, porque lo hice con sentimiento de clase. Aprendí a saber lo que es ser clasista, es decir, defender tu clase. Los escuché a todos y para mí el compañero realmente que es compañero es aquel que quiere cambiar la sociedad, pero que realmente quiere cambiar, pero que sea de mi clase. Y cuento otra anécdota que cuando nos echaron encontramos con el compañero vice al negro Carrizo, que era también miembro de la comisión de Lozano. Che, loco, vamos a tomar café. Dice, mira, voy a entretearla ahí. Dice, a la final tanto pelea entre nosotros que yo, a la final estamos todos en la calle ahora. A la final somos lo mismo. No, le dije, pues, hay una diferencia. A mí me echó la dictadura militar y me echó las empresas. A vos te echaron los compañeros. En realidad se dijo después de nuestra disolución que nos habían disuelto por los errores. Yo respondí a eso en su oportunidad de que no, de que nosotros fuimos disueltos por nuestros aciertos. Hoy tendría que decir que bueno, de que hubo las dos cosas. A nosotros nos disuelven por nuestros aciertos, pero si nosotros hubiéramos tenido una política de alianza mejor elaborada, le hubiera costado más trabajo disolverlo. Nosotros lo seguimos mucho a ellos, nacimos al calor y a la lucha de ellos, y por lo tanto también cuando ellos lo disuelven, que coincido con Macero, lo disuelven por los aciertos, y después que ellos lo intervienen, nosotros fundamos lo que se dio allá en llamar el movimiento sindical combativo, y después, en la última etapa, la mesa de gremio en lucha, y de ahí también nace la coordinadora en Buenos Aires. Todo. Para mí fue lo mejor que hice en mi vida. Lo mejor que hice fue darme cuenta de que los patrones siempre lo cagan al obrero. Entonces me di cuenta de eso y bueno, traté de transmitírselo a los trabajadores también. También yo era totalmente apolítico, no quería hacer nada con la política, nada. Pero me di cuenta de que no, que lo que tenía que hacer era capacitarme y comprender de que acá la sociedad, si no la dirigen los trabajadores, la dirigen las patronales. Ayer estuvimos hablando mucho del clasismo y demás. ¿Por qué fue derrotado el clasismo? No alcanzó a desarrollarse toda la... Hay distintas interpretaciones, ¿no es cierto? Además que le afecte los medios de producción, eso es terrible para ellos. Esa para mí fue la primera causa de que lo derrotaron al clasismo, además porque no había logrado desarrollarse y echar raíces en otras partes, en desarrollar otros sindicatos, que es fundamental. Por eso me parece a mí que la unidad en la lucha es muy importante plantearla, pero con la claridad de las ideas, me parece a mí. ¿Y por qué no se extendió el clasismo? ¿Qué y quiénes lo impidieron? Mira, fundamentalmente lo impidieron el peronismo revolucionario. Fue el que, por ejemplo, en el Congreso de Sindicatos Clasistas y de Comisiones Internas Combativas y todo lo demás, lo que impide que salga de ahí un programa, que salga un programa tomado con iniciativas concretas, no se llega por la resistencia de los peronistas revolucionarios, porque ellos no eran clasistas, naturalmente, no son. ¿Qué vamos a comer? Vamos a hacer fideo. Vos lo vas a hacer, yo no quiero hacer. Yo te voy a custodiar acá, mira, ya está el agua de los tomates, me parece. Ahora vamos a poner la papa, sí. ¿Hay ajo? No, ajo no. Bueno, con la cebollita y el... Sí, no. La solidaridad obrera.
La solidaridad es un sentimiento muy noble que hay en la clase obrera, pero que la burocracia sindical lo fueron matando ese sentimiento, lo fueron adormeciendo. Está en el estado latente el sentimiento de clase. Mira, los anarquistas eran los más solidarios de todos los que yo conocí en la historia. A pesar de todas sus desviaciones políticas, que yo no comparto, es decir, la movilización, la huelga general fueron obra de los anarquistas. Y esto lo hacían en solidaridad porque los tipos veían que le ponían los crumiros, que se llamaban los crumiros, los esquirlones. Los tipos llamaban a la huelga general para evitar de que carnerearan el paro. Había un tipo que se llamaba Morán, ahí en el puerto. Cuenta Bayer que iba con el revólver a la cintura y cuando iban a entrar los crumiros les pegaba un tiro en la copa del sombrero así y no entraban más, dice. Era muy bravo esa época. Y los piquetes sin piquete no se gana ninguna huelga. Está fuera de duda eso. No, pibe, no. Julián se robó cámara, lo ves. Alguna esperanza tenemos, ¿eh? Si nosotros nos fuéramos por un minuto a otro noviembre, hace 41 años, frente al plenario de delegados de las plantas Fiat, negro, no tenemos que meternos en política. Y Flores dijo, ¿por qué un peronista, por qué un radical se puede declarar como tal en la fábrica y un socialista no? ¿Pero qué es el socialismo, negro? Y el negro Flores produjo una definición que me suena hasta ahora como irrebatible.
es un régimen social donde la vida no es negocio. La verdad que se hace difícil hablar. Y hoy en una época donde está de moda el nunca menos, decir que el nunca menos nuestro, Gregorio, es el nunca menos de los revolucionarios de Fiat, de los que murieron en Argentina y de todos los revolucionarios que han mantenido íntegras y pueden entregarle hoy a las generaciones obreras una bandera limpia por la cual pelear. Hoy hay que retomar esas banderas. Yo creo que se nos va un gran amigo. Si es como decía George Engels, uno de los mártires de Chicago, que él no combatía individualmente a los capitalistas, sino que combatía un sistema que generaba la explotación, la miseria y la pobreza, y que su más profundo deseo era decirle a los trabajadores quiénes eran sus amigos y quiénes eran sus enemigos, y que todo lo demás merecía su desprecio. Yo creo que Gregorio Flores es un gran amigo, fue un gran amigo y va a seguir siendo siempre un gran amigo del movimiento obrero mundial. Gracias. Y eso era Flores, con la palabra justa, el gesto preciso y lo mínimo que tenía que decir. Y yo creo que Flores ha sembrado una semilla hasta el día de hoy, dio su lucha. Y bueno, sería bueno que alguien se tome esa semilla y esa lucha, y si eso se consigue, su objetivo está cumplido. Estamos aquí porque él ha muerto, pero de eso no va a escapar nadie. Es decir, en este acto nos vamos a encontrar todos. En realidad, la verdadera muerte es el olvido. Y creo que Flores ha hecho cosas necesarias y cosas importantes como para que el olvido se tome su tiempo en llegar. Te puedo hacer una consulta, estamos haciendo un documental sobre el sindicalismo clasista. O sea, más o menos vos sabés qué es el clasismo, ustedes son clasistas. Sí, pero lo que pasa es que todos nuestros compañeros, yo estoy muy nuevo. Dale. Dale, gracias. Hola, te hago una consulta. Estamos haciendo, viste, un documental sobre el sindicalismo clasista. Bien. ¿Ustedes son clasistas? ¿Cómo tiene que ser? Sí, sí. Son clasistas, o sea, son clasistas, es un sindicato clasista el de ustedes. Sí, sí. Somos así todos acá. Dale, gracias. Hola. Tenés un minutito, te hago una consulta. Estamos haciendo un documental sobre el sindicalismo clasista. Sí. ¿Qué es para vos el clasismo? Para mí, bueno, la solidaridad entre trabajadores. Yo estoy acá en Sanón gracias, digamos, a esa solidaridad porque provengo de una organización de desocupados. En su momento los compañeros de Sanón, al inicio de la lucha, abrieron las puertas a que organizaciones de desocupados puedan entrar a trabajar a esta fábrica y ponerla en producción. Y creo que eso es uno de los aspectos que yo puedo resaltar. Gente, un minutito nomás. Estamos haciendo un documental sobre el sindicalismo clasista. O
sea, queremos consultarle a ustedes si saben qué es el clasismo. Ahí lo tiene, ahí arranca. Nosotros de alguna manera somos hijos también de esa tradición del clasismo cordobés, que dio batalla, una de las peleas más importantes que dio la clase obrera argentina, y que, bueno, lamentablemente, bueno, abortada por la dictadura, por traiciones y después por el golpe militar, ¿no? Con mucha represión. Y vos que sos un dirigente obrero, ¿qué le faltó al clasismo? Yo creo que dieron batallas heroicas de las cuales nosotros aprendimos mucho y aprendemos mucho todos los días, más hoy con una burocracia sindical que ha cortado todo tipo de tradición, porque la burocracia sí tuvo, desde antes de la dictadura, durante y ahora tiene una continuidad, pero a los laburantes nos cortaron esos hilos de continuidad con esas generaciones que dieron un ejemplo. Y de alguna manera desde el clasismo tal vez lo que faltó haya sido esa vocación de poder, esa falta, ¿no? De tener también un programa no solamente solidario, sino que tome las demandas de todos los sectores oprimidos, explotados, y eso nos da una fortaleza grande, te da una fortaleza grande, y a su vez le marca al conjunto del pueblo pobre una alternativa ante esta crisis capitalista. ¿Conocías vos a Gregorio Flores? Sí, nos conocimos, compartimos varias charlas, varios debates también, y bueno, un profundo respeto por un luchador coherente, un compañero que estuvo preso por acá por Neuquén, y de alguna manera levantar la bandera de esos compañeros dándole una vuelta de tuerca hoy me parece que es un justo homenaje y es una tarea inconclusa, bueno, que nos queda a nosotros. No, gracias. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico, individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte en tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya y tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez y todo de vuelta? Deciles que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista vuelve hoy, gente que no puede decir, no te metas. En Neuquén resiste Sanón, lucha obrera, movilización. Los bastones acechan también vos y yo. ¡Hey! Deciles que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista vuelve hoy, gente que no puede decir, no te metas. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás, y estaba en el Rosario, soy en tu